Bienvenidos amigos a nuestro espacio de reflexión bíblica, con alegría y con gozo de saber que Dios no nos dejó solos, Dios no nos dejó a la deriva, Dios nos dejó por lo menos la brújula de su palabra, la brújula de su Santo Espíritu, la brújula de la fe. Y el tema de hoy para nuestra reflexión tiene que ver con la Sagrada Familia. Pues cuando uno dice Sagrada Familia, inmediatamente se viene a su mente, no sé, el Padre, el Hijo y el Espíritu, o José, María y Jesús. Pero la verdad es que el ejemplo que Dios nos deja en la Escritura, tomado del Evangelio según San Lucas, que aparecerá en su pantalla, capítulo 2, es porque lo más sagrado que podemos tener hoy día es de verdad la familia. Entonces ese título de Sagrada Familia me encanta y me emociona, porque si yo fuera el enemigo de la sociedad no dudaría en destruir su célula básica, que es la familia. Y yo creo que ese ataque, desde el Génesis, se viene manifestando cuando el enemigo de Dios se interpuso en esa primera pareja y generó un conflicto tal que hasta el día de hoy nos acompaña con sus consecuencias. Después de Dios, la familia, amable visitante. No hay, después de Dios, después de la Torá, la Biblia, la ley, no hay un regalo más grande que la familia. Dios en su sabiduría nos hizo formar en el seno de una familia y nosotros también tenemos la perpetuidad o la reproducción de ese plan a través de nuestros hijos y así sucesivamente. Destruir ese tejido básico, esa célula, es destruir la sociedad, destruir el plan de Dios y por lo tanto asumir consecuencias terribles y fatales. Bueno, en esta reflexión, como dice su pantalla Lucas capítulo 2, verso 41 al 52, yo quisiera que usted buscara el ejemplar del texto bíblico y leyera allí lo que es una familia nutridora, una familia responsable, un rol muy claro de papá, un rol o un papel muy claro de mamá. Las grandes pérdidas del siglo XXI, con todo y su progreso, es que se perdió el concepto de paternidad, de maternidad. Se perdió el concepto de familia. ¿Cuánto diera yo porque cada uno de nuestros hogares fuera casi un templo? Cada uno de los papás fuera un líder espiritual y que nuestra mesa se convierta en un sagrario, haciendo de cada casa un templo, de cada esposo un sacerdote y de cada mesa un altar. Yo creo que, sin temor a equivocarme, pienso que cuando partamos de esta vida, Dios nos estará encontrando en la próxima etapa de la vida, que es eterna, preguntándonos, no por la clase de casa, de carro o de educación que dimos a nuestra familia, sino por la clase de relación con la esposa y los hijos que tuvimos. Allá no te van a preguntar cuánto dinero tenías, o cuántos títulos habías obtenido, o qué tan famoso eres, sino dónde están sus hijos, cómo los guió, los instruyó y los educó. Y aquí hay un muy buen ejemplo en Lucas capítulo 2, le insisto. Estaban en una fiesta en la Pascua, verso 42, cuando tuvo 12 años,
subieron conforme a la costumbre. Y yo quisiera mirar allí que hay una costumbre entre José y María y su niño Jesús de asistir a las celebraciones religiosas. Primera pregunta, papá y mamá, ¿son ustedes asiduos asistentes y guardan las fiestas religiosas, empezando por el día domingo, que es el día de guardar? Así se le conocía en mi época, el día de guarda. Bueno, ¿cómo pretendemos tener estabilidad en nuestro hogar si el aspecto espiritual de ese hogar se ha descuidado? Mire lo que dice el verso 41. Iban sus padres todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron conforme a la costumbre. Un primer elemento que nos debe desafiar hoy a nosotros es darle importancia en nuestro hogar a la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de la religiosidad, la asistencia a los cultos religiosos el día del Señor, el día domingo. Ahí está dicho en los versos 41 y 42. Cuando regresaban, el niño se quedó entre los parientes y conocidos y no lo hallaron. Y dice el verso 45 que como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole después de 3 días. Y aquí hay una lección muy linda. No se regresó María solamente a buscarlo, los dos, porque es que la responsabilidad es compartida. Cuando a usted lo citan a las reuniones de padres de familia, no es solamente la mamá, es los padres. Qué bueno fuera que a las reuniones asistieran el papá y la mamá interesados por la educación de su hijo. Cuando el niño no llega, los papás tienen que salir a buscarlo y tienen que saber dónde está el niño, dónde se encuentra. Tienen que salir con el permiso de los papás. Qué cosas tan elementales, tan sencillas, pero tan olvidadas hoy día. Sigamos leyendo. Dice, pero como no lo hallaron en el verso 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo a los doctores y preguntándole. Qué lindo y qué desafiante reconocer en esta lectura que este niño de 12 años, Jesús, ya tenía un concepto claro de Dios porque estaba en medio de los doctores y de los teólogos, doctores de la ley, haciendo preguntas. ¿Para cuándo nosotros hemos dejado la orientación espiritual de nuestros hijos? Cuando tienen 1 y 2 años, demasiado niño. Cuando tienen 12 o 13 años, demasiado inquieto. Cuando tiene 15 a 20 años, demasiado comprometido. Cuando tiene de 25 a 30, está demasiado ocupado. Cuando tiene más de 30, está demasiado inquieto de otro tipo de preguntas. Y cuando ya está viejo y moribundo, ya es demasiado tarde. A los niños hay que instruirlos desde pequeños en el camino de Dios. Y aquí está. Iban, como era de costumbre, a las fiestas religiosas. Respondieron los dos cuando el niño no apareció y fueron a buscarlo. No es responsabilidad de uno de ellos, es de los dos. Y lo encuentran en medio de los doctores de la ley. Y mire usted lo que pasa. Estaban sorprendidos. Y los doctores de la ley también. Pero María, dice en el verso 48, lo regañó. ¿Por qué nos has hecho así? ¿No ves que tu padre y yo te buscamos con angustia? Lo reprendió. Pero es que estaba en medio de los doctores de la ley. Sí, pero eso no lo justifica la conducta. Muchos papás no corrigen a su hija o a su hijo porque tiene muy buenas calificaciones en el colegio. No, eso no lo justifica. Este niño estaba en medio de los doctores de la ley y sin embargo
lo corrigió. ¿Por qué nos has hecho esto? Mira la angustia que hemos pasado. Esta Sagrada Familia me da a mí elementos muy lindos para educar en el día de hoy, a pesar de lo que diga la ciencia y la tecnología. Primero, la costumbre de ir a las festividades religiosas, la enseñanza espiritual desde la más tierna infancia, la responsabilidad compartida de los padres en cuanto a la vigilancia de sus hijos, el reprenderlo con sabiduría, a pesar de los éxitos que el niño pueda tener. ¿Y cómo termina? Verso 52. Regresaron a la casa y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en gracia para con Dios y los hombres. No solamente crecer en la forma exterior y estética, sino en la forma interior y ética. Es que hoy tenemos más énfasis en la estética que en la ética, en la apariencia que en la conciencia, en lo de afuera que en lo de adentro. Que Dios nos ayude con este ejemplo de la Sagrada Familia y que rescatemos, los invito a todos los que pueden tener opción de escucharme en este instante. Yo también asumo esa responsabilidad y que Dios nos ayude de rescatar los valores familiares para tener una mejor sociedad, porque la célula de la sociedad sigue siendo la familia. Señor, mi oración es que hagas de cada casa un templo, de cada esposo un líder espiritual y de cada mesa y hogar un altar.